Bendiciones, hermanos. Amén. ¿Cuántos creen que el Señor está aquí? Amén. Aquí está con nosotros, así lo declara su palabra y tenemos que creer. Amén. Así es que vamos a iniciar este día, ¿verdad? Este día es un día muy especial. No estamos, ¿verdad?, llorando por lo que hizo, sino que estamos celebrando en la casa de Dios por ese sacrificio que nuestro Salvador hizo un día como hoy. Amén. Así es que le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 50, versículo 6. Y lo vamos a leer a una sola voz, todos juntos. Así es que leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de disputos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, en esta noche, Señor. Gracias, Dios, porque nos permite, Señor, estar en tu casa, Señor. Nos das ese privilegio, Dios, de poder estar en tu casa, Señor, adorándote y glorificándote a ti, Señor. En esta hora, Dios, en el nombre de Jesús, yo declaro bendiciones para todos los que estamos aquí congregados, Señor, en tu nombre, Señor. Declaro en el nombre de Jesús que seas tú, Señor, llevando tu mensaje, Señor, para que sea de edificación, de exhortación, pero también, Señor, para que tu palabra, Señor, pueda ser también escuchada, Señor, pueda ser discernida, Señor, a través de tu Espíritu. Señor, tu palabra dice que tenemos que adorarte en espíritu y en verdad, porque tú eres Espíritu, Señor. Espíritu Santo, te pedimos desde ya que tú tomes el control, Señor, de cada mente, de cada corazón, Señor, de mi lengua y de mi boca, Señor, para que Dios, todo lo que aquí se diga, Señor, sea de acuerdo a tu voluntad, Señor. Yo me despojo de todo conocimiento humano y me deposito en ti, Señor, para que tú me uses de acuerdo a como tú quieras que sea utilizado, Señor. Edifícanos, Señor, a través de tu palabra. Te damos las gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermano. Decimos que este día es un día muy especial. Más de algunos de los que estamos aquí estuvimos, ¿verdad?, en la religión tradicional y sabemos lo que se hace. Pero hoy estamos en Cristo y sabemos que Jesús no está muerto, que Jesús está vivo. Amén. Y hemos titulado la meditación en esta noche, un día trascendental para la humanidad. Ese día era un día muy especial, un día en el cual el mundo iba a experimentar un cambio total. Un día viernes, un día en el cual el Hijo de Dios se presentaba para dar su vida en rescate de cada uno de nosotros. Amén. Y el profeta Isaías lo estaba dando a conocer, lo estaba profetizando desde muchos años antes de que esto ocurriera. Estaba dando a conocer lo que el Hijo de Dios iba a hacer. Dice que Él puso su cuerpo por nosotros. Amén. El versículo que leímos dice: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. Nosotros podemos encontrar en el libro de Mateos, capítulo 26, versículo 67, cómo esta profecía se estaba cumpliendo, cómo Jesús estaba pasando por lo que el profeta había dado a conocer, donde él estaba siendo el que estaba padeciendo. Porque déjeme decirle que para que nosotros tengamos esta salvación y vida eterna, Jesús sufrió, Jesús padeció. Porque no tenemos que olvidarnos
que aunque era Dios, también era humano. Amén. Dice que 100% hombre, 100% Dios. Todos conocemos que nació de una mujer. Y en el libro de Mateo 26:67 dice la palabra del Señor: entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofetaban. ¿Cuántos de nosotros podemos aguantar que escupan nuestro rostro? Nadie dijo amén, ¿verdad? Difícilmente lo hacemos. A veces suceden situaciones en nuestras vidas que aparentemente como hijos de Dios no tienen por qué molestarnos, pero sí nos molesta. Jesús permitió que le escupieran su rostro, permitió que lo abofeteaban, pero lo hizo con un propósito. Y es que Él tenía algo que hacer. Él tenía que demostrar algo. Y en Él había humildad. El Hijo de Dios estaba sufriendo porque ningún humano soporta que llegue alguien y le escupa su rostro. Amén. O que lo acusen, ¿verdad? Que lo agarren y lo acusen de algo. Usted se va a defender. Mas Jesús no lo hacía. Por eso ese día fue trascendental para la humanidad. Porque un hombre que tenía todo el poder no se defendió, no hizo nada. Hay personas que cuando ven, ¿verdad?, y escuchan de todo lo que Jesús sufrió y dice, bueno, ¿y por qué no se defendió, verdad? ¿Por qué no hizo nada? Si Él podía. Con solo decirle a su padre que esa gente no lo tocara, no lo iba a tocar. Amén. Pero ese era un día especial. Era un día por el cual Jesús había esperado más de 30 años. Es un día por el cual Jesús había estado orando, había estado pidiéndole a su Padre fuerzas para poder llegar a ese momento. Nosotros el Viernes Santo, como es conocido, lo vemos más como algo religioso. Pobrecito Jesús, lo crucificaron, lo golpearon. Y creemos que con eso estamos agradando a Dios. Pero los siguientes días del año ni nos acordamos. Y sucede con todos. No voy a decir conmigo, no sucede, con todos. Que cambiamos a Cristo muchas veces. Que lo hacemos a un lado. Que lo guardamos ahí para el día en el cual vamos a recordar cuando Él sufrió. Él no permitió que nadie lo defendiera. Escuchábamos en una prédica, ¿verdad?, cuando vino Pedro y intentó defenderlo, y Jesús le dijo, ¿acaso no puedo yo pedirle a mi Padre 12 legiones de ángeles que me defiendan? Pero Él tenía un propósito y por eso estaba enseñándonos y por eso estaba dándose a conocer como alguien humilde. Uno de nosotros difícilmente hubiese logrado eso. Nosotros decimos, ¿verdad?, si alguien me escupe, a ver qué reacción tomaríamos, ¿verdad? Yo recuerdo, aún no era cristiano, y bromeábamos con un amigo. Y de casualidad usted, algo me hizo. Ni le pregunté por qué cuando ya estaba usted
agarrado con él a golpes. Imagínese Jesús que arrancaban su barba, que le pegaban, que lo escupían. Pero el profeta nos enseña que dice: di mi cuerpo a los heridores. El profeta ya había recibido la revelación de parte de Dios y lo estaba plasmando. Y Jesús en ese día no iba a permitir que nadie le robara su victoria. Amén. No iba a permitir ni que aún su humanidad le robara la victoria sobre la que iba a tener al llegar a esa cruz. La victoria en el cual tú y yo hemos alcanzado la salvación y la vida eterna. Y es por eso que hoy celebramos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Amén. ¿Alguien puede darle un aplauso al Señor? Gloria a Dios, porque Él es quien se merece toda la gloria y toda la honra. Déjeme decirle que cuando venimos a la casa de Dios, muchas veces venimos con prejuicios. Muchas veces venimos y, bueno, aquí en la iglesia no hay muchos predicadores, ¿verdad? Pero esperamos, ¿verdad?, que en los eventos hayan predicadores invitados. Mas siempre tenemos que venir con la disposición, con un corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Amén. Porque déjeme decirle que Jesús nos dejó ese mandato y es predicar su palabra. Es un privilegio podernos poner en las manos de Dios y traer su palabra. Jesús sufrió por ti y por mí. Isaías 53:5 nos habla de ese sufrimiento que Jesús tuvo por cada uno de nosotros. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, dice, fuimos nosotros curados. Él no tenía por qué sufrir. Él no tenía el por qué padecer. Él no tenía por qué entregar su cuerpo. Si quien tenía que pagar el precio éramos tú y yo. Amén. Porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. Él era una persona santa, era una persona buena que no tenía por qué sufrir. No tenía por qué decir, ¿verdad? A Él también es igual que nosotros, ¿no? Pero Él dice que sufrió por ti y por mí. Y por eso se entregó. Busque Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Él no tenía que pagar ese precio. Éramos cada uno de nosotros. Pero muchas veces no valoramos, muchas veces no apreciamos lo que Jesús hizo. Él llevó nuestros pecados. Y aún dice que por sus heridas fuimos nosotros curados. Él nos regaló todo cuando se sacrificó. Y no era Él quien tenía que hacerlo, éramos nosotros. Pero dice el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y por eso es que Jesús lo hizo. Y nosotros no lo valoramos. Y nosotros, cuando estamos bien, venimos contentos a la casa de Dios. Pero cuando tenemos dificultades, cuando estamos padeciendo enfermedades, cuando llegan problemas, dificultades a nuestras vidas, nos olvidamos de lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros, de lo que nuestro Salvador, de lo que nuestro Señor se sacrificó y sufrió. ¿Quién de los que está aquí dice, verdad, yo doy mi vida por alguien? Nadie. Nadie. Muchas veces aún ni por nuestros allegados somos capaces de dar la vida. Y Jesús lo hizo aún siendo malos nosotros. Aún sin merecerlos, Él se entregó. Era el plan perfecto de Dios. En su agonía, Jesús oraba, buscaba una respuesta. Lucas 22, 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Alguien puede decir, Jesús era el Hijo de Dios, ¿verdad? Jesús estaba tranquilo. Jesús sabía lo que iba a hacer. Pero dice que en su agonía Él oraba. Lo que nosotros sudamos, ¿verdad? Y cuando está el calor y decimos, ay, qué calor, ¿verdad? No es nada. Dice que su sudor eran como gotas de sangre y caían a la tierra. Y se preguntará usted, ¿qué oraba Jesús? Jesús oraba diciendo en el 42, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Jesús en su humanidad estaba sufriendo por lo que le venía, por lo que le iba a acontecer. Estaba pidiendo, Padre, pasa de mí esta copa. Y muchas veces decimos, cuando leemos esta porción, decimos, Dios quizás se quedó callado. Cuando estaba preparando esta prédica y me decía, no, Dios no se quedó callado. Dios le dijo, hijo, tienes que hacerlo en obediencia. Amén. Pero él estaba angustiado. Él estaba pidiendo al Padre si había otra opción. Muchas veces nosotros venimos y le pedimos al Señor y le oramos. Dios, ayúdame. Señor, dame la respuesta. En obediencia. Tenemos que pasar por las situaciones difíciles que vienen a nuestras vidas y no por esas tenemos que huir, sino en ellas tenemos que decirle, Señor, recibo lo que me viene. Amén. Porque esa era una prueba que estaba pasando nuestro Señor. Y estaba orándole a su Padre, pidiéndole si había alguna salida. Pero le dijo, no se haga mi voluntad. Cuando pedimos nosotros le decimos al Señor, Señor, yo quiero esto. ¿Acaso será la voluntad de Dios? Y muchas veces no escuchamos o no queremos escuchar la voz de Dios. Porque muchas veces nosotros exigimos y el Hijo de Dios
estaba diciendo: no se haga mi voluntad. Venía un día trascendental. Y el padre dijo: hijo, tienes que hacerlo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a usted y a mí. Dios nos amó, dice, antes de la fundación del mundo. Amén. Y por eso Jesús tenía que continuar pese a ese sufrimiento, pese a esa agonía que estaba pasando cuando estaba orando, pese a esas sudor como gotas de sangre que salían de su cuerpo. Él sabía que tenía que continuar adelante. Quizás en su humanidad no quería, pero como un hijo obediente dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Nosotros también, en agradecimiento y en obediencia a Dios, tenemos que decirle: Dios, no se haga mi voluntad sino la tuya. No es lo que yo quiero, sino lo que tú tienes preparado. Dios tiene un propósito para nuestras vidas, para cada una de nuestras vidas. Cuando Jesús tomó esa decisión, cuando Dios le dio a su Hijo esa decisión, era con un propósito, y el propósito era de salvarnos de la condenación eterna, de rescatarnos, de traernos de la muerte a la vida eterna. Amén. Tú y yo también tenemos un propósito. Solamente tenemos que escuchar la voz de Dios cuando oremos, cuando le pidamos a Él que nos diga cuál es nuestro propósito. No es nuestra voluntad, es la voluntad de Él. Jesús, ustedes quizás conocen más que yo, ¿verdad?, la historia. Jesús en la mañana dice que fue llevado ante Pilato por la mañana. Quizás Pilato, ¿verdad?, ni había desayunado, pero los sacerdotes estaban urgidos. Amén. Y llegó. Y Pilato decía: yo no encuentro en este hombre culpa alguna. Y Jesús callado. Llegó a decirle: mira, habla si yo tengo la autoridad para crucificarte o para liberarte. Jesús le dijo: la autoridad que tienes sobre mí se te ha dado desde arriba. Nuevamente dice que Pilato llega y dice: no encuentro culpa en este hombre. Y le dice a Jesús: habla, defiende. Jesús se queda callado. Jesús se quedó callado por ti y por mí. Amén. Porque si él hubiera hablado, si él hubiera dicho algo, y Pilato hubiera dicho: pues no lo vamos a crucificar, el propósito por el cual él había venido se iba a trazar. Amén. Muchas veces nosotros no nos quedamos callados, sino que hablamos: Señor, mira, y comenzamos a renegarle el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Se atrasa porque no nos quedamos callados y no dejamos que siga el curso del propósito de Dios. Jesús se quedó callado y le dice: mi reino no es de aquí. Si lo fuera, mis seguidores ya me hubieran defendido. Muchas veces nosotros decimos estos judíos, no sé si alguien ya lo ha dicho, creo que más de alguna vez yo lo he dicho, yo lo dije: estos judíos que crucificaron a Jesús, nadie lo iba a impedir, pese a que Jesús estaba sufriendo, pese a que Jesús, cuando lo tuvieron ahí frente a Pilato, después dice que fue azotado, fue golpeado. Tal vez decía, les daba compasión,
Pero no, Jesús tenía un propósito en ese día que cumplir, y nosotros este día no estamos tristes, sino que estamos contentos porque Cristo no habló, porque Jesús siguió el plan perfecto que Dios le había encomendado hasta realizarlo para que tú y yo seamos salvos. Amén. Y esa salvación es la que tenemos que valorar. Jesús clamaba a su Padre, Marcos 15:34. En los momentos difíciles nosotros buscamos una respuesta, buscamos que Dios salga a nuestro auxilio. Jesús lo hacía. Estaba pasando por momentos difíciles, en un momento en el cual estaba sufriendo, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y nosotros lo vemos tan sencillo. Sí, Jesús se crucificó, Jesús, vea, sea Dios, vea, no sufrió, no padeció. Dice que llegó un momento en que se puso nublado el cielo, se oscureció, y Jesús exclamó estas palabras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En esa cruz estaba sufriendo y estaba clamándole a su Padre, y le estaba diciendo por qué lo había abandonado. Y nuevamente el Padre no se queda callado, sino que le dice: aquí estoy esperándote. Amén. Esperando que Jesús regresara allá donde había salido, porque dice la palabra que Él está sentado a la diestra del Padre. Amén. Él reina a la diestra de su Padre celestial. Él no se quedó clavado en esa cruz, Él se levantó de esa cruz, en el cual nos dio la victoria a ti y a mí, pero también sufrió, pero clamó a su Padre. No sé si más de alguno en algún momento ha dicho esas palabras: Dios mío, Dios mío. Déjeme decirle que yo se las he dicho. Hay momentos en los que yo he dicho: Dios mío, Dios mío. Pero Dios estaba con Jesús. Así también está con cada uno de nosotros. Y nos dice: aquí estoy, hijo, seguí adelante, porque la victoria está cerca. Amén. Porque Cristo Jesús, dice la palabra, que vendrá en un abrir y cerrar de ojos, nos iremos con Él. Amén. Y esa es la esperanza, que todos estamos confiando en Él, pese al sufrimiento, a las dificultades que vamos a pasar. Porque Jesús mismo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Y eso es lo que nos tiene que fortalecer, y eso es lo que nos tiene que alegrar, y eso es lo que nos tiene que hacer agradecidos con Cristo, con lo que nuestro Señor hizo. Porque Él, pese a que sufrió, pese a que le pidió al Padre, y que también dijo palabras que nosotros decimos: Dios mío, siguió firme, no se bajó de esa cruz. Dice que había gente que lo injuriaba y le decían: a otros salvaba, pero Él no se puede salvar, bájate de esa cruz. ¿Creen que Jesús no tenía el poder para hacerlo? Amén. Dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 3, dice que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que existiera. Amén. Él podía hacerlo, pero no lo hizo, porque sabía que ese día iba a cambiar el rumbo de la humanidad, iba a vencer al enemigo, y todo eso estaba profetizado. Amén. Y nosotros estamos confiando en la promesa de nuestro Señor, que un día como hoy Él dio su vida, y hoy estamos celebrando la victoria en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice que en obediencia Él sufrió por nuestra salvación. Hebreos 2:10.
porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque muchos hijos iba a llevar a la gloria, tenía que padecer, perfeccionarlo. Busque también Hebreos 5:8. Y aún lea desde el 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Él le clamó al que lo podía salvar, pero dice que por obediencia lo hizo. Aprendió a través del sufrimiento a obedecer. Nosotros muchas veces hemos dicho, ¿verdad?, que el cristiano, aquel que cree que el cristianismo es un lecho de rosas, está engañado. Amén. Porque si Jesús sufrió, ¿por qué nosotros no? Porque si Jesús padeció, ¿por qué nosotros no? Pero en la obediencia a nuestro Padre, nosotros también, Jesús nos dio su promesa que vamos a alcanzar la victoria mediante Él. Pero si somos y permanecemos y somos también obedientes como Él lo fue con su Padre. Si no esperamos, Señor, ve, quítame este sufrimiento. Si no me lo quitas en una semana, en un mes, si no me das lo que te pido, mejor me voy. Si Jesús hubiese hecho eso, no hubiésemos alcanzado la salvación y vida eterna, porque dice que Él clamó a quien podía evitar que muriera, pero en obediencia lo hizo. En obediencia permaneció fiel y obediente, como todo un buen hijo. Amén. Con su sangre Él nos santifica. Y es por eso que Jesús tenía que derramar su sangre. Siempre en Hebreos 13:12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Por qué tenía que Jesús derramar su sangre? Para santificarnos. Todos somos santificados y somos recibidos por el Padre a través de la sangre preciosa de Cristo. Amén. De esa sangre que fue derramada en esa cruz por cada uno de nosotros, la cual nos hizo que nosotros pudiéramos llegar ante la presencia del Señor. Porque dice la palabra que cuando Jesús fue crucificado, cuando Él derramó su sangre, el velo del templo fue rasgado y nos dio libertad para entrar ante la presencia del Señor y estar frente a Él cara a cara a través de la sangre de Cristo. Amén. Jesús derramó su sangre en esa cruz para que fuésemos santificados. Jesús padeció una vez por nuestros pecados. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, y el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El justo por los injustos. Jesucristo padeció una vez por nuestros pecados. No tenemos que verlo como algo religioso, que cada año vamos a celebrar el padecimiento de Jesús y vamos a decir, pobrecito Jesús. No, Jesús padeció una vez por nuestros pecados, el justo por los injustos. Y aunque en la carne, y aunque el enemigo
quizás estaba celebrando, ¿verdad? Cuando lo crucificó, sabía que era la victoria, que Cristo había triunfado en la cruz, que Cristo había vencido, que Jesús nos había dado a través de ese sacrificio nuestra salvación. Busque el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. En ese momento Jesús estaba diciendo: he cumplido, Padre. He llegado a la cruz y he cumplido. Durante todo el sufrimiento aguanté con tu fuerza. Durante todo el recorrido que tuve, no hablé. No dije: vengan a ayudarme. Y llegó el momento en el cual dijo: todo está hecho. No hay nada más que hacer. Jesús ya no está en esa cruz, hermano. Jesús murió, pero dice la palabra que al tercer día resucitó. Amén. Y todos los que hemos creído en Él, dice que ya resucitamos juntamente con Él. Para terminar, hermanos, el día trascendental para la humanidad fue el día en que Jesús dijo: consumado es. Y el día en que usted y yo reconocimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. Amén. Porque ese es el plan de Dios. Dice que todos vengamos al arrepentimiento, que nadie se pierda. Pero para eso, como hijos de Dios, en agradecimientos, tenemos que trabajar. Tenemos que cumplir el propósito que Dios nos ha encomendado. Así como Cristo sufrió, así como Cristo padeció, así nosotros vamos también a sufrir, vamos a padecer, pero el propósito de Dios se va a cumplir en nuestras vidas cuando nosotros creamos en lo que Jesús hizo una sola vez por nuestras vidas, por nuestra salvación. El que tenga oídos para oír, que oiga. Vamos a orar. Bendito Padre.